El favor de Dios continúe sobreabundando sobre cada una de nuestras vidas en esta mañana. Que la gracia que fluye del cuerpo continúe fluyendo en cada uno de nosotros y a través de cada uno de nosotros en esta mañana. Yo quiero compartir con ustedes una palabra. Son de esas pocas veces, pero cuando el Señor te cambia el mensaje. Y quiero que vaya conmigo al libro de Colosenses capítulo 1, versículo 24. Colosenses capítulo 1, verso 24 en adelante dice el apóstol Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anunciase cumplidamente la palabra de Dios. El misterio, y es ahí donde quiero enfatizar, el misterio que había estado oculto. Es decir, que no es cualquier palabra, porque la gente dice: yo escucho todo lo que venga de Dios, todo el que me hable de Dios yo lo escucho, pero no es cualquier palabra que él está hablando acá. No es la palabra de Dios escrita, sino el misterio que había sido oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, diga conmigo ahora, en este tiempo, ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas, diga conmigo, las riquezas de la gloria del misterio entre los gentiles. ¿Que quién es ese misterio? Que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. ¿Hay alguien en casa todavía? Le puse por título, porque el Señor lo cambió, el misterio revelado. Cuando vemos a Jesús en los evangelios, muchas veces solamente podemos ver un Cristo histórico, podemos ver un Cristo que caminó por Jerusalén, pero muchas veces no se está viendo el verdadero Cristo, que era el que Dios quería revelar. Yo digo que la gente tenemos tres tipos de Cristo. Es uno, pero tenemos tres. Hay un Cristo histórico que está por todas las escrituras, no solamente en los evangelios, y lo vamos a ver. Hay un Cristo imaginario o un Jesús imaginario, que es el que muchas veces la gente se imagina que es. Usted sabe que cada quien tiene un tipo de Jesús. Mucha gente percibe a Jesús de distinta manera a la que él es. Y ese es el Cristo imaginario, el que va a cumplir todo lo que yo le diga, incluso conforme a la manera en la que la persona se maneje. Muchas veces va a ver a Jesús. Por ejemplo, si usted le pregunta a un sabio de quién es Jesús, te va a decir: ese fue un gran sabio, ese fue el más sabio que anduvo en la tierra. Si le pregunta a un científico, va a decir: eso fue algo que rompió todas las leyes de la ciencia. Incluso hay unos stickers que mandan por WhatsApp: caminó sobre las aguas, convirtió el agua al vino, todas las leyes de la ciencia. Si le pregunta a un político, va a decir: Jesús fue el gran líder, el mejor líder. Era humilde, era pobre y daba todo cosas que la Biblia no dice. Cada quien tiene un Cristo imaginario. Si le pregunta a cierta religión, va a ver a Jesús como ellos. Vamos a dejar que el anuncio pase. Si vemos a ciertos tipos de religiones, cada quien tiene una forma. Incluso hay denominaciones dentro del evangelio, dentro del cuerpo de Cristo, que enseñan no a un Cristo revelado, sino a un Cristo histórico. Y suena bien,
y contamos las historias de Jesús y la gente se alegra, la gente se maravilla, como lo hacían cuando Él caminaba en la tierra y hacía milagros, y la gente se maravillaba. Pero ese no era el fin de lo que Él hacía, que la gente se maravillara. Usted sabía que la gente se maravilla y cuando se va, se olvidó la maravilla, se fue el gozo. Eso es cuando tú recibes a un Cristo natural. Sí, por eso la gente se asombraba, porque decía, ¿cómo es que este hombre, hijo de José, hijo de María, humano, carpintero, y que hace cosas sobrenaturales? Si lo ves desde un punto humano, haciendo cosas sobrenaturales, tú te vas a maravillar, te vas a asombrar. Por eso la gente se asombra cuando ve un hombre en la tierra que Dios lo usa para hacer milagros. Y la gente termina adorando a esa persona, porque ese es un fenómeno que sana personas en el nombre de Jesús, porque están viendo al humano. Y eso era lo que la gente hacía, veía a Jesús el humano, y al ver a Jesús el humano, eso le producía asombro, porque no es verdad que un mortal va a hacer esas cosas. Como una persona en un cuerpo mortal puede hacer esas cosas. Ese es el Hijo, ese es el Cristo natural. El Hijo, el 100% hombre, era el que la gente veía. Pero la gente no podía ver el 100% Dios. Usted sabía que Jesucristo era 100% hombre y era 100% Dios, ¿verdad? Entonces la gente podía ver al 100% hombre haciendo milagros y se maravillaba. Y habían grandes multitudes, porque usted sabía que no hay cosa más curiosa que la gente. Cuando dicen que hay algo extraordinario, todo el mundo se agolpa a ver. Usted sabía que no todo el que iba a ver lo que Jesús hacía era porque iba a recibir la palabra. Unos iban, él mismo lo dijo, en busca de los panes y los peces, y otros iban a tentarle. Pero cuando el mensaje terminaba y los milagros terminaban, todo el mundo se iba. Solamente quedaban los 12. ¿Hay alguien en casa todavía? Yo quiero que usted me siga. Entonces, yo quiero que nosotros podamos interiorizar, decir, ¿cuál es el Cristo que yo conozco? Yo conozco un Cristo imaginario que complace mis peticiones, que es como yo me lo imagino y así tiene que ser. O yo conozco un Cristo histórico que hizo milagro y hace milagro. O yo conozco un Cristo que se me ha sido revelado. Leímos que el misterio que había sido oculto, no en el antiguo pacto, sino desde siglos y siglos, desde la eternidad, estaba oculto. Y que aún cuando vino en carne, caminando sobre la tierra, exégetas, teólogos, doctores de la ley, no lo pudieron ver, porque vieron a un Cristo humano caminando sobre la tierra. Gente que recibió milagros de parte de Jesús. Gente que lo escuchó hablar. A veces antes yo decía, wow, cuánto me hubiese gustado estar en ese tiempo y verlo en persona y escuchar sus palabras y verlo como hacía esos milagros. Ese es el humano, uno humano, ¿verdad? Wow, cuánto me hubiese gustado verlo. Usted sabía que si nosotros estuviéramos allí, posiblemente fuéramos como los fariseos y como esa multitud que se agolpaba de pendencieros simplemente. Porque esto no se trata de eso, sino se trata de que podamos ver al Cristo revelado. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 16. Diga conmigo, hay tres Cristos. ¿Usted no lo cree? Hay tres Cristos. Un Cristo histórico, el que está, para muchos está sobre todas las escrituras, ¿verdad? Para otros está en el Evangelio, en la historia del Evangelio.
Mayormente el Cristo histórico es el que está en los 4 evangelios, porque el Cristo revelado está desde la eternidad. Amén. Y hay un Cristo imaginario. Espero que por lo menos no sea el imaginario en aquel en el cual nosotros creemos. ¿Hay alguien en casa? Mateo capítulo 16. Usted sabe que el Cristo imaginario ha decepcionado muchas personas, porque mucha gente viene a la iglesia con una imagen de Cristo, con una imagen de Jesús. Incluso muchos de nosotros le hablamos a la gente un Cristo imaginario. Mira, porque si tú vienes a la iglesia, ese problema que tú tienes, mira, eso va a estar resuelto en un par de días. Oiga, desde que tú llegues allá y ese pastor ore por ti, ese problema se va a ir inmediatamente. Mira, si en medio de la alabanza tú levantas tu mano y te hincas de rodillas, ese problema se va a ir. Y pasa una semana y un mes, hermano, pero usted me dijo que ese problema se va a ir, todavía persiste. No te preocupes, que ese problema se va a ir. Y cuando Dios no cumple sus expectativas, al cabo del tiempo, ¿qué pasa? La persona se va, porque lo que tenía en su mente era un Cristo imaginario. Gente que se enoja con Dios porque Dios no cumplió lo que ellos querían, porque el Dios que ellos creían es un Dios falso. Escúcheme bien, porque ellos creyeron en Él y Él no les cumplió. Pero ese es un Cristo imaginario. Ese Cristo imaginario ha decepcionado a miles, y me atrevo a decir que a millones de personas. Y ese Cristo histórico ha entretenido a millones de personas por mucho tiempo. Ese Cristo histórico ha sacado lágrimas a muchas personas. Ese Cristo histórico ha maravillado a muchas personas. Pero solamente el Cristo revelado es el que nos posiciona en el lugar de hijos. Es el que nos hace permanecer. ¿Hay alguien en casa? Mateo capítulo 16, verso 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Escúcheme bien. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y es aquí donde yo quiero hacer un pequeño paréntesis, porque en realidad este tema se iba a llamar de Hijo de Hombre a Hijo de Dios. Y yo sé que usted ha escuchado muchos mensajes de Hijo de Hombre a Hijo de Dios. Unos dicen que Él era Hijo de Hombre hasta que se bautizó y el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Otros dicen que Él era Hijo del Hombre hasta que murió en la cruz, y cuando resucitó, entonces resucitó el Hijo de Dios. Yo creía eso, pero Dios me sentó esta mañana. Dios se llevó la luz y para que yo me sentara, para Él explicarme cómo son las cosas. Y vamos a ver por qué. Porque esto, usted me va a perdonar, pero esto va a desconstruir muchas cosas que nosotros creíamos. Yo era uno de los que creía que, bueno, y hemos escuchado un mensaje muy elocuente, lo que decía el pastor, un lindo mensaje. Y él era hijo de María y José, pero luego se convirtió en el Hijo de Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo. Vamos a ver brevemente varios versos del libro de Daniel. Capítulo 7 y 8 y 10, rapidito. Libro de Daniel, me lo vas a buscar allá para más rápido. Libro de Daniel, capítulo 7, verso 13. Dice: miraba yo, esto es Daniel, en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Libro de Daniel capítulo 8, verso, yo le dije que no me sé la Biblia, verso 17.
Libro de Daniel, capítulo 8, verso 17, dice Daniel también: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré. ¿Sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. Sobre mi rostro, pero el que me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión que has visto es el fin del tiempo, o el tiempo del fin. Daniel 10:16. 10:16. Pero he aquí uno como con semejanza de hijo de hombre. Diga conmigo: semejanza. No es lo mismo semejanza que realidad. ¿Estamos de acuerdo? Cuando a usted le dicen usted se parece a alguien, usted se parece, pero no es. ¿Hay alguien en casa? Viene uno con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión que me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Disculpe la mala lectura mía, pero lo que quiero, entienda lo que le quiero decir. Que cuando la Biblia habla de hijo de hombre, y es una pregunta que yo me hacía a mí mismo por mucho tiempo, porque el mismo Jesús es el que se llama a sí mismo múltiples veces en la Biblia. Se estima que más de 80 veces el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre vino, porque el Hijo del Hombre es, porque el Hijo del Hombre no hace, porque el Hijo del Hombre esto. Él mismo se llama Hijo de Hombre. Entonces a él como que no le ofendía que le dijeran Hijo de Hombre. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esta palabra en el hebreo lo que quiere decir es hijo de Adán, no hijo de José y de María. Está hablando hijo de Adán. ¿Me explico? Usted sabe que hay un postrer Adán, hay un primer Adán que es alma viviente, y hay un postrer Adán que es espíritu vivificante, que es Cristo mismo. Pero no está hablando de hijo de Adán, el espíritu vivificante, porque él era, sino de hijo de Adán, el hijo de hombre. Usted sabe que era una profecía, y hay más profecías que hablan de eso, de que él iba a venir en forma de hombre, en forma de siervo. Múltiples profecías. Y a Daniel se le revela en esta profecía como el hijo de hombre. Usted sabe que Daniel era uno de los profetas de Israel más prominentes. ¿Por qué? Porque él vivió en un tiempo donde Israel estaba en cautiverio y estaban en Babilonia, donde había todos los placeres de este mundo, y él se mantuvo firme como un hijo de Dios. ¿Hay alguien en casa? Por lo tanto es un referente para los judíos de un verdadero varón de Dios, si se quiere llamar. Entonces los fariseos que siempre estaban alrededor, ellos sabían de estas escrituras porque eran maestros de la ley, eran doctores de la ley. Entonces cuando Jesús le decía, no era a los discípulos, Jesús siempre decía: porque el Hijo del Hombre, esto y lo otro, es lo que le estaba diciendo. Aquel del que hablaba el profeta Daniel, y creo que Ezequiel también lo habla, está aquí. Por eso ellos se enojaban cuando él decía el Hijo del Hombre. Si ellos hubiesen entendido como usted y yo lo entendemos, el hijo de José y María, o aún el mismo hijo de Adán, ellos no se hubiesen puesto guapos, porque él estaba reconociendo en ese caso que un humano, bueno, es un humano que está haciendo milagros. Pero cuando él decía el Hijo del Hombre, ellos sabían que él estaba hablando del Mesías que había de venir. ¿Hay alguien en casa? Entonces por eso ellos se enojaban y decían: él dice que él es Dios. Él dice que él es el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios era el Hijo de Hombre que estaba revelado en el profeta Daniel. ¿Hay alguien en casa todavía? Eso me cambió el mensaje. ¿Hay alguien en casa? Entonces, una cosa es usted conocer al hijo de José y María, que caminó en un burrito, que hizo milagros, que hablaba elocuentemente, y otra cosa es usted conocer al Hijo de Dios, que era el misterio que estuvo oculto no en el Antiguo Testamento, sino desde el principio de la creación, y que ahora nosotros, Dios nos los está dando a conocer. Usted debería de alegrarse de eso, porque Dios nos está dando a conocer.
¿Hay alguien en casa? Esa es la diferencia de una persona que por cualquier cosa se va de la iglesia a una persona que puede permanecer en Cristo. ¿Hay alguien en casa? Porque cuando usted se le ha revelado el Hijo de Dios, usted no hay nadie que lo mueva. Pero cuando usted se le revela el Cristo histórico o un Cristo que usted se imaginó, cualquier cosa, cosas como estas que están pasando, como la pandemia, lo va a sacar. Y es lo que el pastor hablaba hace poco del hijo del razonamiento y los hijos de Dios. El hijo del razonamiento es ese mismo que se le ha revelado un Cristo que se imaginó en su razonamiento. O un Cristo que leyó en las Escrituras. Usted sabía que la Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. Lo que está hablando acá es, si usted lee la Biblia literal, posiblemente usted se embargue en una religión que usted mismo cree o que alguien le enseñe, y usted se va a quedar ahí y usted está muerto, porque la religión mata. ¿Hay alguien en casa? Pero si por el Espíritu te es revelado, entonces eso es lo que trae vida. Por eso él dijo, mi palabra que yo os he hablado, no son letras, eso lo escribieron después. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si usted recibe la letra que estamos hablando acá, o cualquiera que se pare acá, usted va a recibir letra y va a cuestionar esas letras y se va a enojar contra el que habló porque usted no entendió o porque lo que dijo usted no está de acuerdo. Pero si usted recibió el espíritu que viene con la letra, entonces el Cristo se le va a revelar y usted va a crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Hay alguien en casa? Y ahí se va a revelar también lo que dice, buscar primeramente el reino, y entonces las cosas se le van a añadir. Pero si usted no se le revela, usted va a pasar mucho afán para que se le añadan las otras cosas. Y cuando no se añada, usted se va, pero las cosas tienen un orden. Primeramente el reino y luego las añadiduras. ¿Hay alguien en casa? Entendimos lo que es la diferencia del Hijo del Hombre al Hijo de Dios, que no era el de José y María, sino era una profecía que hablaba de que él venía en forma de hombre. Entonces él le decía a los fariseos, él le hablaba a la multitud, pero le estaba hablando en parábola a los fariseos. El Hijo del Hombre, por eso él dice, ustedes escudriñan las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Es lo que Jesús le está diciendo a ellos. A ustedes escudriñan las Escrituras, a esa gente, a esos doctores de la ley, porque ustedes saben, a ustedes les parece y ustedes saben que ahí está la vida eterna. Y cuando habla de esas Escrituras, no está hablando de Mateo ni de las cartas paulinas, porque no estaban escritas. Está hablando de la ley, del Pentateuco y todas esas cosas. Entonces Jesús les dice, esas Escrituras que ustedes están leyendo son las que dan testimonio de mí. Yo estoy oculto en ellas. Yo soy ese verbo que ustedes leen, que ahora se ha hecho carne. Por eso es que ustedes no lo pueden entender. ¿Hay alguien en casa? Entonces usted tiene que ver al verbo, pero usted tiene que ver al Cristo revelado en ese verbo. Él estaba por todas las Escrituras. Y ahí es ahí donde vamos de nuevo a Mateo. Y ahora vamos a entender más lo que voy a hablar nuevamente. Antes de leer, yo quiero que usted entienda qué fue lo que pasó acá. Antes de Jesús hacerle esa pregunta a los discípulos, lo que aconteció antes, si lo lee en Lucas y ahí mismo, usted se va a dar cuenta que un poco antes lo que aconteció fue el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Deme un segundo y le explico. Lo que aconteció, hermano, fue el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Si usted ve incluso en el mismo Moisés, ¿qué era lo que hacía cuando caía el maná? Cuando caía el maná, el padre de la familia iba al desierto, recogía ese maná y lo repartía en la mesa a su familia. Y de igual manera, antes de salir de Egipto, cuando Dios le dijo que celebrara la Pascua, era el padre de familia que buscaba un cordero y lo cocinaba, no la mamá. Me imagino que por eso es que, si usted se da cuenta de una cosa, no sé si usted ya lo ha dado cuenta, pero yo sí, la mayoría de chefs famosos son machos.
¿Son varones? No entendieron el asunto. Entonces, mire, el padre iba y buscaba el cordero, lo asaba y lo compartía. Y Jesús le dio unas instrucciones, y mientras estén compartiéndolo, ustedes le van a decir estas y estas palabras a sus hijos. Y se la enseñarán cuando estuvieran en la mesa y cuando fueren por el camino y todo eso. ¿Hay alguien en casa? Entonces, cuando viene el milagro, sucede lo mismo. Jesús está haciendo un recuento de lo que pasó. Le dice, no tienen de comer, denle vosotros de comer. Entonces le dice, cuando aparecen los panes y los peces, Jesús dice, pónganlo en familia. Se ponen por familia. Jesús multiplica los panes y le dice ahora a sus 12 discípulos, lo convierte en mesero. ¿Cómo es que le dicen los que sirven? Mozos, ¿verdad? Le dice, pónganse un kepi, un queso, yo no sé de eso, y ahora sírvanle. ¿Hay alguien en casa? Entonces, cuando ellos van a servir la mesa, mientras estaban sirviendo, escuchaban los padres contándole a los hijos le preguntaban, papá, ¿y qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué pasó? Porque no había nada. ¿Y quién es ese hombre? Entonces el padre de la casa le decía, mijo, yo creo que es Jeremías. Y el otro le decía, ¿ese será Elías? Porque la profecía decían que Elías volvía otra vez. Y el otro decía, ese será Juan el Bautista. Y cada quien tenía una figura distinta de lo que era Dios. Entonces vamos a la escritura ahora, de lo que era el Cristo. Porque ellos tenían destellos, pero no se le había revelado el Cristo completo. Entonces vamos a la escritura. 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? No dijo, ¿quién dice la gente? Dijo, ¿quién dice los hombres? Los padres de familia. ¿Quién dicen ellos que soy yo? ¿Qué ustedes escucharon que estaban hablando de mí? ¿Me explico? Es como un famoso, vamos a ponerlo así, como un famoso que está en un concierto y cuando termina reúne a los que estaban organizando a la gente. ¿Y qué decía la gente? Que tú eres mejor, que le gustó esta canción, ¿verdad? Vamos a ponerlo así en contexto humano para que lo podamos entender. Entonces él le está preguntando, ¿qué decía la gente de mí? ¿Tuvo bueno el mensaje? ¿Qué decía la gente de mí? Entonces, ellos decía Jacobo, Jesús, yo escuché que dijeron que tú eras Elías, y decía Andrés, pero yo escuché que dijeron que tú eras Jeremías, y decía Pedro, y decía Juan, yo escuché que dijeron que tú eras Elías, y decía, qué sé yo, Judas, yo escuché que mencionaron un reguero de nombre ahí, pero yo como soy falto de entendimiento, no entendí nada. Entonces Jesús le dice, lo que la gente diga de mí, a mí no me interesa, porque a ellos yo les hablo por parábola. Pero yo quiero ahora determinar si yo estoy perdiendo mi tiempo, porque por lo que vi, nadie entendió. Hice milagros, hice todo allí, pasé 3 días, creo que fue según las palabras que él duró ahí predicando, y nadie entendió, porque lo único que entendieron que yo era Jeremías, que yo era Elías, no entendieron. Ahora, si ustedes no entienden, esto es crítico, yo lo saco de mi camino, porque ya casi estoy pronto para ser crucificado. En Mateo capítulo 15, ya casi estamos en capítulo 24, cuando fue crucificado. Allá en casa, tengo 3 años con ustedes. Si no entendieron, tengo 1 año para yo resolver. ¿Hay alguien en casa? Entonces, esto es determinante, esto es crítico. Oiga lo que dice aquí, lo que dice la Biblia, que habían un promedio de 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Si usted calcula 5,000 padres de familia, cada padre tenía una mujer, y obvio, habían algunos también según la tradición que tenían más. ¿Hay alguien en casa? Y los judíos por promedio, esperando ese Mesías, las mujeres tenían 7 y 8 y muchos hijos. Entonces multiplique cada madre vamos a multiplicarla por 3. Si multiplicamos cada padre por una madre son 10,000. Y si multiplicamos cada familia por 3, ¿usted sabe cuánto habían ahí? Pero dijimos, no, ahí habían 5,000. No habían 5,000. Leamos bien, dice, habían 5,000 como 5,000, sin contar las mujeres y los niños.
Y porque por tradición también, siempre mayormente se mencionaba al hombre, porque el hombre representa la casa. ¿Hay alguien en casa? Entonces, ahí había una multitud de personas, innumerables personas, y ninguno entendió el mensaje. Por eso cuando ellos regresan, recuérdense que al otro día, dice la Biblia, que ellos vienen la multitud. Entonces le Jesús, miren, ¿saben por qué ellos vienen? Por los panes y los peces, porque ellos no entienden. Ellos lo que quieren es panes y peces. Les di panes ayer y quieren peces. Y quieren panes y peces de nuevo, porque es bueno comer sin trabajar. ¿Hay alguien en casa? Y eso debe de darnos una alerta a nosotros, porque yo puedo pasarme 10 años, 20, 15 en el Evangelio y estar entendiendo un Cristo histórico, un Cristo imaginario. Posiblemente me salve, porque la Biblia dice, la pastora, mientras la hermana oraba por la hermana, si confiesa al Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Pero posiblemente usted no esté disfrutando de lo que leímos al principio, de la gloria de su gracia. Usted puede estar maravillándose, usted puede estar atónito y todo lo que dice la Biblia, pero no estar disfrutando de las maravillas del Evangelio. Usted sabe cuántas riquezas inescrutables hay en las Escrituras, y todas son para usted y para mí. ¿Hay alguien en casa? Entonces Jesús les dice a ellos, bueno, esto es determinante. Ya escuché ya tantas cosas. ¿Qué dice la gente de mí? Está bien. Ellos vieron como destellos de mí. Pero ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Y el Espíritu Santo es tan bueno, hermano. El Espíritu Santo es tan maravilloso que para no dejarlos en vergüenza se los reveló a Pedro. Porque si no, aquí se iba a acabar la obra de ellos. ¿Hay alguien en casa? Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ya expliqué quién es el Hijo del Hombre. Ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. ¿Usted sabe cuántos profetas tiene el Antiguo Testamento? Esa gente se imaginaron cosas que usted no, usted y yo no. Dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? A mí no me importa lo que ellos hayan entendido, pero ¿y ustedes qué entendieron? Y Pedro, por revelación del Espíritu Santo, le dice Simón Pedro, respondiendo Simón Pedro, le dijo, si uno dice que tú eres Jeremías, si otro dijo que tú eres Elías, y otro que tú eres Juan, y si tú estás entre todos los profetas y todas las profecías, tú dijiste que la que dan el testimonio de ti, entonces tú eres el que estamos esperando. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Hay alguien en casa? Entonces Jesús le respondió y le dijo, bienaventurado eres, Simón. Aquí lo trata como un hijo de hombre. No le dije Pedro, le dice Simón, hijo de Jonás. Le recuerda que es un humano, que es lo que le recuerda a Jesús, Dios a Ezequiel cuando le está revelando. Pero no ese es el hijo que hablé ahorita, sino le dice, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne, ni sangre, ni intelecto humano, está diciendo, sino una sola gente, mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí viene la sentencia. Si no hubiesen entendido, yo lo despacho, pero como entendieron, ahora esto era lo que yo ahora viene la recompensa por haber entendido. Y nótese que cuando Pedro habló, porque de una vez vemos a Pedro era el brillante, no, sino que Pedro estaba representando a los 12, porque se está hablando de cuerpo, no se está hablando de uno. ¿Usted sabía que cuando una persona se para aquí, no se está parando esa persona? Se está parando el cuerpo de Cristo. Él es la representación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si usted
No voy a usar la palabra blasfemia para que no se me ofenda. Si usted critica eso, usted se está criticando a sí mismo. Hermanos, no podemos vernos separados del cuerpo. Si nos vemos separados, eso es lo que ha sido el desastre más grande de toda la historia de la iglesia. Vernos separados del cuerpo de Cristo. Y lo vamos a ver al final. Entonces, Pedro, en representación de los discípulos, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora viene la sentencia. Le dice: hijo de Jonás, ahora yo te digo que tú eres Pedro, no Simón ya. Y no voy a entrar yo creo que muchos de ustedes saben lo que quiere decir Pedro, sino Pedro. Pero no le está hablando a Pedro, porque ahí cogió la religión que Pedro tenía unas llaves y que si Pedro no te deja entrar en el cielo, oigan, hay que ser amigo de Pedro para poder entrar al cielo. Allá en casa. Pero está hablando del cuerpo. Entonces le dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta revelación, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, y ese es uno de los versículos que más me encantan, porque es uno de los más mal interpretados, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en toda la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no se lo dijeran a nadie. ¿Sabe por qué? Porque esto no es por intelecto, esto no es por saberlo, sino por revelación. Eso no, si yo preguntara quién es, si él es el Cristo, el Hijo lo cantamos en una canción: tú eres el Cristo. Pero usted lo puede saber, pero si no hay un entendimiento del Espíritu, aunque usted sepa que Él es el Cristo, pero su mente entiende que Él es el Jesús histórico, o Él es el Jesús imaginario que usted se imagina. Pero si se le reveló, se le olvida todo el imaginario y se le olvida el histórico. Allá en casa. Entonces le dice: y mandó a sus discípulos que no se lo dijeran a nadie que Él era el Cristo. Y me encanta también porque y era lo que decía, dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Escúcheme esto y escúcheme muy serio. Cuando hablamos este verso y cuando vemos el panorama, parecería que es al revés, que las puertas de la iglesia son las que están siendo atacadas por el infierno. Es lo que nosotros vemos, el cuadro de todo el panorama. Es que la iglesia, hermano, está siendo atacada. Pero las escrituras nos dicen, y acabamos de leer, que es al revés. Cuando esta revelación viene a la iglesia, cuando la iglesia entiende y se revela el verdadero Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces las puertas del infierno son las que no van a prevalecer. ¿Estamos entendiendo? ¿Usted quiere que el diablo deje de molestarlo? ¿Usted quiere que el diablo deje de molestar a su familia? ¿Usted quiere que los problemas que le han prometido en el Cristo imaginario histórico se olviden? Pídele al Señor que el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sea revelado. Porque cuando el Cristo el Hijo del Dios viviente es revelado, no hay puerta del infierno que prevalezca contra usted. Mientras tanto, su vida va a ser toda una batalla, porque Cristo no le ha sido revelado. Escúcheme bien, usted es salvo. Si se muere ahorita, como falleció el muy amado Johnny Ventura, porque parece que era muy amado, ¿verdad? Porque mucha gente, esperamos que haya tenido la oportunidad de conocer a Dios. Porque a veces juzgamos, ese se fue para el infierno porque ese era tocar que iba para una fiesta. ¿Usted sabe si días antes ya Dios estaba tratando con esa persona? No lo sé. Nos daremos sorpresa allá en los cielos. ¿Hay alguien en casa? Pero usted sabe que si usted se va hoy, usted se va con Dios. Tenga el Cristo histórico, el imaginario, por solamente haber creído en Cristo.
Pero lo que Dios quiere es que usted disfrute de las riquezas. ¿Usted sabe lo que un padre anhela? Ver que sus hijos disfruten lo que el padre lleva a la casa. Cuando usted ve a sus hijos comiendo el fruto de su trabajo, cuando usted ve a sus hijos disfrutando, cuando usted ve a sus hijos estudiando, cuando usted ve a sus hijos logrando cosas y usted acompañándolo, la satisfacción que es para un padre. Usted sabe lo feo que es cuando un hombre tiene todo el dinero del mundo, que lo hemos visto, y tiene todo a la disposición del hijo, y el hijo es un malgastador y no representa a su padre. La vergüenza que es para su padre. ¿Eso deja de ser hijo por eso? No. Pero no disfruta la herencia. Lo que pasaba con los dos hijos. El hijo pródigo que quería la herencia para malgastarla, pero uno que se quedó en casa, vivía en la casa, trabajaba en la casa, pero nunca disfrutó de las riquezas de la gloria del Padre. Todo lo que quiero que podamos entender con todo lo que estoy hablando es que Dios quiere, dígale a alguien, Dios quiere que tú disfrutes la herencia que Él preparó de antemano para ti. Dios quiere que disfrutemos esa herencia. Dios no te trajo a su casa, Dios no te trajo al cuerpo para que ocupes una silla. Dios te trajo a su cuerpo para que disfrute de los bienes que Él ha preparado para ti. ¿Hay alguien en casa? Dios quiere que disfrutemos de eso. Yo quiero que vayamos por último a 2 de Corintios, capítulo 5, del verso 14 en adelante. 2 de Corintios, para terminar. Porque esto tiene doble repercusión. Mire una cosa. Jesús o Cristo no era Cristo porque lo dije ya, porque murió en la cruz y se hizo Cristo. Cuando Él está orando, antes de él ser crucificado, una de las cosas que le dice al Padre: Padre, glorifícame con la gloria que yo tuve contigo desde el principio. Él siempre tuvo gloria. Y dice: la gloria que tú me diste, yo se la doy a ellos. La herencia. Él desde el principio tuvo gloria. Colosenses dice que todo fue creado por Él y para Él, y que Él es antes que todas las cosas. Lo único que pasó fue que en un momento de la historia, algo que ya estaba previsto desde la eternidad, se dio a la luz. Que Jesús vino en forma de hombre, pero era el mismo Cristo. Todo el que vio al hombre no lo pudo entender, no lo pudo conocer. Pero aquellos al que Él se le fue revelado como el Cristo, esos pudieron recibir la herencia verdadera. Por eso es que Él no dice: el Hijo del Hombre no vino no para salvar y buscar a los que se habían perdido, sino a lo que se había perdido. Entonces, Jesús es Jesús, Cristo es Cristo desde todas las edades. Simplemente en un momento de la eternidad, hace más, porque antes todavía dice hace 2000 años, hace más ya, porque ya estamos en 2021. Hace más de 2000 años, Jesús, Dios en forma de hombre, entró en la historia y por un periodo de más de 33 años tomó forma de hombre y se limitó a espacio y tiempo, pero eso no le quitaba nada de él ser el preexistente. Él siempre ha estado. Incluso cuando Él dice: las escrituras son las que dan testimonio de mí, Él siempre estuvo ahí. Lo que no estuvo fue en forma de hombre. Él estuvo en la creación, Él estuvo en el Edén, Él estuvo con Adán, estuvo con Noé, estuvo con Moisés, estuvo con David, estuvo por todas las escrituras. Por eso Él decía:
Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Yo soy el pan que descendió del cielo. La serpiente que Moisés levantó, ese era yo. La roca que ustedes bebieron cuando estaban en el río, en el desierto, ese era yo. Y él estaba escondido en sombra, tipos y figuras por todas las escrituras, pero él siempre estuvo ahí. Incluso cuando se le aparecía a alguien, que la Biblia dice, y se le apareció el ángel de Jehová, no está hablando de un ángel en forma de ángel, pero está hablando de él mismo. Por eso dice la Biblia que Abraham lo vio y se gozó. Entonces Jesús siempre estuvo ahí, solo que no se había manifestado como hombre, porque de la única manera que podía salvarnos era viniendo en carne y muriendo en una cruz. Pero él siempre fue Dios. Él no se hizo hombre y murió en una cruz para ganarse nada. Él lo hizo solamente por amor a cada uno de nosotros. Versículo más famoso, Juan 3:16. De tal manera te amó y nos amó a cada uno de nosotros, que se entregó a uno en una cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el único propósito de la cruz. Pero todos los otros, él nunca dijo yo vine para ir a la cruz. Cuando le preguntaba a qué vino, él decía yo vine para dar a conocer al Padre. Todo lo que el Padre me ha dado, yo lo he dado, se lo he dado a conocer. Le dijo a los discípulos. Entonces, cuando leemos las Escrituras, no es para otra cosa que para conocer al Padre a través del Hijo. Cuando Cristo te revela, el mínimo versículo que tú leas, tú no vas a ver otra cosa que no sea Cristo. Si no, tú vas a interpretar miles de cosas, pero si no, tú vas a ver a Cristo. Y cuando no lo estés viendo borroso, entonces el Señor te lo va a revelar. Y eso va a traer un orden en tu vida, eso va a traer un orden en tu casa, eso va a traer un orden en la manera en la que tú ves el cuerpo de Cristo. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 15, capítulo 5, verso 14 al 16 dice, lo voy a leer rapidito. Porque el amor de Cristo, dice el apóstol Pablo, nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. De manera que nosotros, no Pablo, todos nosotros, de aquí en adelante, diga conmigo, a nadie que esté en el cuerpo de Cristo conocemos según la carne. Y Pablo dice, y si aún a Cristo, porque ahí había gente que pudo ver a Jesús, el que caminó sobre la tierra, y los discípulos también, si aún a Cristo conocieron ustedes, conocimos según la carne cuando caminó en la tierra, ya no lo conocemos así. Y el punto central es este, porque estamos hablando de Cristo, pero la Biblia dice que lo que Cristo es ahora, eso somos nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros vemos al hermano como un hijo de hombre? Como el hijo de negro, ¿verdad? ¿Por qué vemos a los hombres, a los hermanos en la fe y a los hermanos de otras denominaciones? Porque a veces aquí lo vemos, pero allá ese no es mi hermano. Una vez me dijo una señora que trabajaba conmigo, que de otra denominación, yo le digo hermana, y me dice no, primo. Y digo, ¿por qué? No, porque tú y yo no somos hermanos, no, somos primos. Para dejarlo ahí, porque ella era de otra denominación y yo de otra. ¿Hay alguien en casa? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que no podemos vernos. No podemos vernos los unos a los otros como el Hijo de Dios. Porque nosotros somos el Hijo de Dios ahora. Porque miramos en la carne. Cuando miramos en la carne vamos a ver los defectos, el pasado del hermano. Y muchas veces vemos que Dios está usando a alguien y decimos, no, pero Dios a ese no lo puede usar. Porque usted porque no lo conoce, pero cuando antes de venir a la iglesia yo lo conocía ese.
usted no sabe lo que yo sé de él. No lo voy a decir para no ofender, pero usted no sabe lo que yo sé. Y si ya está en Cristo y usted lo vio por ahí con unos traguitos, ahí sí es verdad. Ese no es cristiano, él va a la iglesia, pero no es cristiano porque yo lo vi allí. Porque no podemos ver a Cristo en el hermano. Y mientras eso no acontezca, usted puede ver al Cristo revelado, pero si no ve al Cristo en su hermano, usted se está negando a sí mismo. Es verdad que muchas veces vemos acciones y el hombre viejo, como decimos, quiere negar a ese hermano. Decimos, es que ese cajo duro, es que eso. Pero debemos de ver a Cristo en vosotros, como leímos al principio, esperanza de gloria. Hermanos, si aún a Cristo conocimos, y si es tan amable, póngase sobre sus pies. Si aún a Cristo conocimos, ya no lo conocemos así. Y si eso es a Cristo, hermano, ¿por qué vemos tanto el defecto en el hermano? ¿Por qué no podemos ver a Cristo en el hermano esperanza de gloria? Yo sé que es difícil, porque unos somos más bellaquitos que otros, ¿verdad? Que si yo dije que me iba a portar bien hoy porque la cámara me está grabando, pero unos somos más bellaquitos que otros. Pero Cristo está siendo formado en nosotros. La diferencia, aparte de que Él es Dios y nosotros no, la única diferencia de Cristo y de nosotros es que Cristo es el Cristo de la gloria y nosotros, Él está siendo formado en nosotros. Por eso todavía podemos ver defectos en el hermano, pero es el mismo Cristo, hermano. Que en uno la obra está más adelantada que en otro, eso es cierto, pero en todos Él está trabajando. Y no porque está en silencio, como dice la canción. Si está en silencio está trabajando. No. Él está trabajando. Ángel dice que somos santos en construcción, ¿verdad? Él está trabajando en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es la oración que quiero hacer por cada uno de nosotros? Que el Cristo de la gloria, si no nos ha sido revelado, se nos revele. Que cuando leamos las escrituras, que cuando oremos, digamos, Señor, revélate a mi vida. La Biblia dice que Moisés le puso velo a la ley, que todavía hoy cuando se lee, si se lee desde la perspectiva de la ley, no podemos ver a Cristo porque hay un velo que está puesto. Que ese velo dice que cuando se conviertan al Señor, no cuando se arrepientan, cuando se conviertan, cuando haya un nuevo nacimiento, el velo será quitado. Entonces podamos ver al Cristo de la gloria. Hay alguien en casa. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor, para ser hechos hijos tuyos, Señor. Gracias por ese misterio que se le fue ocultado a sabios, a filósofos, a entendidos, Padre amado, a gente de gran prominencia sobre toda la historia, Señor. Pero que hoy a nosotros, a ti te ha placido, Señor, te ha dado la voluntad de dárnoslos a conocer, Señor. Porque no somos merecedores, Señor, sino por tu gracia, por tu favor, tú te has dado a conocer a cada uno de nosotros, Señor. Padre amado, revélate cada día más, Señor. Que si a alguien acá no se le ha revelado Cristo, el Hijo del Dios viviente, Señor, que toda escama, que todo velo sea quitado, Señor, para que podamos verte, Señor. Podamos ver al Cristo revelado, Señor. Que cuando leamos tu palabra, que cuando tengamos comunión contigo, ya no sea desde la perspectiva de un Cristo imaginario o histórico, Señor, sino desde la perspectiva de un Cristo que se quiere revelar. Porque solamente cuando se revela puede ser formado en cada uno de nosotros, Señor. Y una cosa más, Señor, que cuando veamos al hermano, Señor, no veamos a ese hermano que conocimos en el mundo, o que quizás no lo conocimos pero que todavía lo vemos con ciertos defectos, Señor, sino que podamos ver a Cristo en ese hermano, esperanza de gloria, Señor. Y no hablo de hermanos acá en esta casa porque es muy fácil, sino cuando veamos un hermano de otra denominación, no importa que sí, que es lo que cree, si es mi hermano, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Porque hay una sola cosa que va a permanecer, dice las Escrituras. Hay tres: está la fe, está la esperanza
y está el amor, pero uno solo va a prevalecer, y es el amor. Y solamente el amor nos va a hacer ver al hermano como Cristo lo ve. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Padre, te damos gracias y te bendecimos y te exaltamos y te loamos. Abrace la esperanza de gloria que tiene al lado, claro, con el protocolo de la mascarilla. Amén. Yo seguiré